sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. A todos a esta emisión de Académicas. Nuestro invitado hoy es el muy querido profesor Yoandi Cabrera, poeta, investigador, crítico y profesor asistente en Rockford University en el estado de Illinois en los Estados Unidos. Consiguió su doctorado en Texas A&M y aquí en la Universidad en Rockford da clases de lengua, de poesía, de teatro y literatura, política, etcétera, y todo siempre inmerso en esos estudios clásicos. Es mi colega, ha sido un honor y un placer tenerlo de colega, como lo es presentárselo a ustedes hoy. Hola, Yoandi, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, un poco tenso por el inicio, pero espero que nos iremos soltando ahora y tengamos una conversación como si estuviéramos en el departamento simplemente, ¿no? Ojalá. Porque además de mi colega, eres mi jefa de departamento. Así que el honor es doble, ¿no? O triple, no sé, por cubano-puertorriqueña también, cubano-puertorriqueña, colega, jefa de departamento. Así que todo bien y contento y yo creo que honrado también por esta invitación de Instar para participar en esta sección de académicas, ¿no? Donde yo he seguido previamente y sé que han participado figuras importantes, ¿no? Francisco Morán es uno de los últimos que ha participado en algunas de estas, no específicamente en académicas, pero hay muchos especialistas académicos que conozco que han participado de estas conversaciones y así que me siento muy honrado de estar aquí y muy feliz de que la conversación sea contigo. Absolutamente, para mí, como dije, un placer total. Pues el tema de hoy es el mito clásico y la represión en Cuba. Y antes de que comencemos esa conversación, quiero invitarlos a todos, por favor, a poner sus preguntas en el chat, en el Facebook Live, que vamos a estar revisándolo mientras estemos conversando. Bueno, Yoandi, a ver, ¿cómo surge tu interés por el estudio del mito clásico y la tragedia griega? Bueno, podría remontarme a los estudios de secundaria básica en Cuba, no lo voy a hacer, ¿no? Pero fue la primera vez que empecé a leer sobre la Ilíada, la Odisea, Aquiles, Héctor, etcétera, ¿no? Pero en realidad mi relación con el mito clásico y la tragedia griega tiene que ver esencialmente con mis estudios clásicos en La Habana, luego en Madrid y bueno, luego mi doctorado, ¿no? Pero este interés ha ido más allá de lo académico. En realidad, sabes qué nos pasa, ¿no? Uno comienza con ciertos intereses profesionales, supuestamente,
pero se convierten en obsesiones personales, en parte de lo que somos y que nos constituye continuamente. Para mí entender el mito, la naturaleza del mito, clásico o no, pero esencialmente el mito en el contexto grecolatino, que es el que más estudio y enseño, para mí es algo que se ha convertido en parte de mí. Ha sido una manera de terminar entendiéndome, explicándome, y cuando digo a mí, también digo mi contexto, tanto en Cuba, en el ámbito del hispanismo, pero también en los Estados Unidos, ¿no? Y esa relación al estudiar mitología, ¿no? Entre mito y política, esa relación entre mito y política está muy fuerte, muy evidente todo el tiempo. Desde desde Hesíodo, en una obra fundacional como la Teogonía, ¿no? Que es supuestamente el origen de los dioses, ahí las discusiones y enfrentamientos que hay son políticos. El hijo que quita al padre del poder, el padre que no quiere ser quitado del poder, desde la propia génesis de lo que llamamos mitología griega, ese debate está ahí. Lo que pasa es que no se suele, por el contexto específico de Cuba, no se suele hacer mucho énfasis en esa relación de manera explícita, sobre todo en ámbitos públicos, quiero decir, algo que vaya más allá del arte en sentido general, que tenga una difusión masiva mayor, por ejemplo, en los periódicos, en los noticieros, en la televisión. Ese tipo de cosas se evita, se queda en el ámbito artístico-cultural y se queda también en el ámbito, digamos, académico. Pero incluso dentro de la academia uno tiene que ser muy cuidadoso, porque hablar de mito y política y esa relación tan estrecha que se puede ver, tan frontal con el poder en Cuba, puede traer problemas y puede ser el fin de una carrera profesional en Cuba. Por tanto, esa situación es una de las tantas que se tiene que tratar de manera más explícita y directa fuera de Cuba por las implicaciones que trae hacerlo desde dentro, ¿no? Pero es algo que ya lo hacían los propios autores que llamamos clásicos. Esquilo es lo que hace. Esquilo utiliza los mitos que le anteceden siglos, muchos siglos antes, y los vuelve a reutilizar para hablar de su momento histórico, para hablar del surgimiento mismo de la democracia en el siglo V a.C. Por tanto, seguimos haciendo lo mismo que hacían ellos. Y eso es algo, además, que es fundamental para entender lo mitológico en el contexto griego, y es que no hay nunca un mito específico adecuado o la versión correcta o perfecta. Es más bien una posibilidad infinita de versiones distintas que conviven todo el tiempo, que se contradicen todo el tiempo, ¿no? Y eso, por supuesto, da una pluralidad, una sensación también de diversidad enorme. A mí me interesa la filología clásica desde muy joven, y en el caso de la relación con Cuba es más bien una especie de maldición que nos ha tocado, ¿no? Y que yo trato de convivir con ella. Relacionar mito y política en la actualidad, para mí, nace de una necesidad cívica. Yo podría optar por no hablar de estos temas. Lo intento a veces incluso, pero a veces no lo puedo evitar. Todos estos textos, todos estos temas que vamos a mencionar hoy, para mí son temas que yo muchas veces hubiera querido evitar, pero dentro de mí nace una especie de necesidad y de obligación cívica que es la que me impulsa a hablar de esas relaciones, de esas diferencias, sobre todo porque, y hablaremos quizá un poco más luego de ello, sobre todo porque yo veo una relación muy fuerte entre esa diversidad, esa elasticidad del mito griego y la democracia. Eso precisamente que nos falta en Cuba. Por tanto, hablar del mito cuando se habla de Cuba es también hablar de la posibilidad democrática en un futuro. Absolutamente.
En tus artículos se ve que los estudios clásicos son algo que respiras, ¿no? Que vives, que hasta cierto punto no puedes escribir sin estar relacionando esto de manera significativa con un contexto tan personal, tan importante en el mundo, ¿no? Y para nosotros. ¿Crees que la naturaleza del mito griego se relaciona directamente con el surgimiento de la democracia en Grecia? Bueno, sí, lo que hace siempre falta es una limitación entre ambas cosas, ¿no? El mito no es la democracia, pero el mito clásico, el mito griego, tal y como lo entendemos en su propio desarrollo desde la época micénica hasta lo que llamamos Grecia clásica en el siglo V, yo creo que sí, indiscutiblemente ayudó a formar lo que hoy llamamos democracia, lo que hasta hoy llamamos democracia, que surge en Atenas, ¿no? Precisamente por la naturaleza anárquica, elástica, continuamente inclusiva que tiene el mito. Los griegos se permitieron crear un sistema que se contradice todo el tiempo, que se cuestiona todo el tiempo. Los griegos no necesitaron nunca que nadie viniese a cuestionarlos, siempre se cuestionaban ellos mismos antes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el debate como elemento fundacional del sentido democrático, ¿no? Y esa búsqueda de un balance entre libertad mítica y posible orden es en realidad lo que yo llamaría democracia. Del mito lo que toma es esa libertad. La democracia tiene, digamos, un gran riesgo y un gran desafío por delante desde su propio surgimiento. Y es intentar establecer un balance entre la libertad, la inclusividad continua, la posibilidad continua de incluir, ¿no? Y también buscar una especie de orden, no quedarse en lo anárquico mitológico, ¿no? Y ahí sí habría una especie de diferencia. Entiende lo anárquico mitológico, forma parte de la existencia humana, pero de alguna manera propone una especie de orden. En ese balance está el gran desafío de la democracia, ¿no? Esquilo utiliza, por ejemplo, en el siglo V un mito para presentar y defender el surgimiento de la democracia ateniense. Lo hace en la Orestiada, la única trilogía de tragedias que conservamos hasta el día de hoy. Y en el Agamenón, por ejemplo, presenta los enfrentamientos que hay dentro de un contexto aristocrático, como el poder aristocrático, el sistema de gobierno aristocrático no es funcional, y él presenta sus tesis a partir del teatro. Pero fíjate que estamos hablando de temas muy políticos. Luego, en la segunda obra, Las Coéforas, va a presentar también este mismo problema de que el hijo está obligado a vengar a la muerte de su padre, pero quien mató a su padre es su madre, siguiendo una orden propia de ese sistema aristocrático, está violando otra. Entonces, lo que está haciendo Esquilo de alguna manera es desvelando esas contradicciones de los sistemas que anteceden a la democracia en Grecia. Ya con la última obra, en las Euménides, lo que uno tiene es una puesta en escena del sistema democrático prácticamente tal y como lo conocemos hasta el día de hoy. Un juicio, hay un jurado y hay una votación. Hay una diosa única que participa, los demás son representantes ciudadanos, y esta diosa es Atenea. Y Atenea tiene un solo voto. Por tanto, ella cuenta con un voto como cuentan todos los demás mortales presentes. Hay una representación de lo democrático desde el propio teatro, ¿no? Desde el propio arte. La discusión está ahí, ¿no? Y por eso yo creo que indiscutiblemente la relación entre mito y democracia es algo que deberíamos seguir replanteándonos, porque está ahí continuamente. Hablando de eso, quisiera que nos enfoquemos un poquito en esta obra extraordinaria, El Prometeo de Tomás Fernández Travieso, escrito bajo circunstancias también extraordinarias, ¿no? Y lo que quería ver es que si podrías comentar un poco sobre ese discurso,
sobre lo que significa la libertad. Hay un momento en que dice Meteo, por estar desencadenados no somos libres, ¿no? Sí. ¿Puedes comentar un poco sobre ese discurso y la vitalidad de la libertad que surge entre esos personajes, Prometeo, Meteo y finalmente Teo? Sí. Tomás Fernández Robaina, con quien he tenido el enorme gusto de conversar, nació el mismo año que mi padre. Así que incluso en lo personal para mí hay una especie de ternura. Cuando mi padre comenzaba sus estudios serios de su profesión que luego ejercería, lamentablemente, paralelamente, en el mismo país, Tomás Fernández Travieso era apresado en el 1961, cuando tenía apenas 18 años. Ahí, en el 69, es que escribe esta obra, que además él llama Prometeo ensayo dramático. Es una obra escrita en la cárcel por un preso político, por tanto es un resultado del presidio político durante el periodo revolucionario en Cuba. Eso ya hace la obra importante. Él la escribe, logra sacarla de la cárcel de manera clandestina, escrita en hojas en las que prácticamente no se podía leer lo que estaba escrito, y logra hacerlo, se presenta en Miami y precisamente por esa presentación en Miami es condenado a 5 años más de prisión. De ahí que, indiscutiblemente, aquí estamos hablando de una obra icónica, escrita en la década del 60. En el 69 justamente coincide el caso Padilla en España, perdón, en Cuba, el caso Padilla, de Eberto Padilla, que es apresado y que luego en el 71 tiene el juicio televisado, etcétera. Y en el 69 también es cuestionada la obra Los 7 contra Tebas de Antón Arrufat. Por tanto, es un momento muy, muy problemático. Lo que pasa es que se habla muchísimo más de la censura y del castigo que sufrió alguien como Antón Arrufat, que es alguien que todavía sigue en Cuba, vive en Cuba, y también se habla muchísimo más de Eberto Padilla, quien murió en el exilio por el caso Padilla. Estos casos son muchos más sonados, al menos en el presente, al menos en las últimas décadas, que el de Tomás Fernández Travieso. Y yo creo que precisamente estas, digamos, zonas más oscuras deberían ser un poco rescatadas, ¿no? Y también iluminadas por la importancia que tienen en varios sentidos. En el sentido teatral, porque forman parte de un canon que ha sido sesgado, editado, censurado desde dentro de las instituciones que responden al poder dentro de Cuba y que por tanto no tienen en cuenta obras como estas, ¿no? Sin embargo, Tomás Fernández Travieso fue condenado 5 años más por una obra que lo que propone como solución es el entendimiento y el amor. Pero sigue sucediendo hoy, porque precisamente gente como Tania Bruguera, gente como Anamelis Ramos, muchos de los activistas que hoy son vigilados en Cuba, fuera de Cuba, están presos, tanto en una cárcel como vigilados con una patrulla frente a su casa. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, lo que proponen como solución es el diálogo y el amor. Sin embargo, esta obra de Fernández Travieso es del 60, desde la década del 60, y está proponiendo precisamente una lectura. Y tiene como resultado la censura y el aumento de una condena. Justamente lo que el gobierno cubano sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los mecanismos no han cambiado. Lo que ha cambiado en todo caso es la visibilidad que estos mecanismos terribles van teniendo en las redes sociales, en la visibilidad que pueden tener hoy que tenemos más acceso a Internet. Eso es lo que ha cambiado. Pero Tomás Fernández Travieso es un antecedente de lo que hoy está padeciendo Hamlet, La Bastilla y Luis Manuel Otero Alcántara. Es el antecedente precisamente, y es la evidencia para muchas de esas personas que desde la izquierda defiende esa revolución iluminadora de los 60, es la evidencia que desde los 60 el tratamiento era el mismo. Los mecanismos terribles, terroríficos, eran los mismos, ¿no?
Y bueno, esta obra, además, como tú decías, presenta más de un Prometeo. Presenta un primer Prometeo que se llama Prometeo, luego uno segundo que se llama Meteo y un tercero que se llama Teo. Este último Teo, que tiene que ver con Theos, que significa Dios, indiscutiblemente incluso propone una mirada del amor desde el sentimiento más genuino cristiano. Por tanto, ahí hay una serie de implicaciones, ¿no? Hay una fusión también del mito griego con la creencia cristiana. Y Tomás Fernández Travieso, lo que más me llama la atención a mí es que, a pesar de estar en prisión en este momento, a pesar de ser muy joven, porque tenía unos 26 años, a pesar de saber que le quedaba una larga estancia en las prisiones de Cuba, donde vio además morir fusilados al menos a 2 de sus compañeros, lo que más me llama la atención es que lo que propone Tomás desde la propia cárcel es la conciliación, el diálogo y el amor. Eso a mí me conmueve. Hablar con él en el presente, que es de algún modo hablar como una especie de figura paterna paralela, ¿no? El otro padre, ¿no? El otro padre mío cubano que terminó en la cárcel, ¿no? Lo que me hace sentir de nuevo es una enorme emoción al ver que alguien que ha padecido directamente todos los desmanes y los despropósitos del gobierno, de la dictadura cubana, sigue teniendo una mirada positiva hacia el futuro. Cuando me dedica el libro que me envió en agosto de 2021, o sea, hace muy poco, el mes pasado, pone para Yoandi con mucho optimismo. Esa palabra no está por gusto puesta ahí. Y es precisamente el fundamento de esta obra, ¿no? Mucha gente, él mismo cuestiona la calidad literaria o si es una obra menor porque él apenas era un joven que no tenía conocimiento. A mí, como persona, como intelectual, como profesional, como alguien que ha estudiado letras clásicas, a mí lo que me parece es que es enormemente reconocible y trascendente que alguien desde la cárcel, sin una formación previa, porque fue llevado a prisión cuando estaba todavía en el bachillerato, por tanto no hay una formación académica profunda, no hay base, pueda escribir una obra como esta, que para mí no solamente es representable, sino trascendente, leíble y que merece la pena revisarse por todos los valores que ella representa, ¿no? Absolutamente. Y esa sensación de esperanza, ¿no? Es algo o sea, yo leí esta obra y ese es el sentido que tenía, o sea, dentro del mismo personaje, ese Prometeo, y como que le empieza a cuestionarlo todo, ¿no? Y vienen estos personajes Meteo y Teo con una esperanza, un acercamiento al deseo, a lo que es realmente ser libre. Me recordó a otra cita, citaste en uno de tus artículos a Luis Manuel Otero Alcántara cuando estabas hablando de que ante la represión, dices tú, el cuerpo de ellos es finito, y la cita de Alcántara es: lo único que tenemos que verdaderamente nos salva es la poesía y el arte. Y eso me recordó dentro de la obra Prometeo a eso, a lo que es la libertad realmente. Sí, sí, además, interesante hacer la relación entre lo que mencionas, Tomás y Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno lee esta obra, ve que lo que se están representando son cambios generacionales de unos 20 años. Prometeo tiene 60, si no recuerdo mal, Meteo tiene 40, y entonces Teo tiene 20. Entonces es precisamente, y sin embargo, están lidiando desde perspectivas distintas con una misma situación tiránica. Por tanto, ahí ya en esta obra de Tomás Fernández Travieso, desde el 69 hay un planteamiento de las generaciones por venir en Cuba que tendrían que enfrentar esto.
cuando Luis Manuel Otero Alcántara dice el amor y la poesía tienen que ser la solución, recuerda a Antígona, que dice no he nacido para odiar, he nacido para amar, pero recuerda también lo que Tomás Fernández Travieso está proponiendo en esta obra, que es precisamente eso, he nacido para amar. La libertad está en eso, la libertad está en elegir el amor, ¿no? Que puede sonar muy quiche todo, pero está presentado desde el activismo propio de Otero Alcántara, pero también desde esta obra de Fernández Travieso, desde una profundidad que merece la pena que uno se detenga en ella. Absolutamente. Y yo pensé que si podríamos hacer nosotros un proyecto con esta obra, ¿no? En nuestra universidad sería extraordinario. Absolutamente sí, absolutamente Así que, sí. a ver si lo logramos y nos Sería ponemos, maravilloso, sería maravilloso. Sí, a mí me encantaría. Bueno, lo has comentado, pero te haré la pregunta de todos modos. ¿Cómo, a ver, puedes mencionar algunos ejemplos en la literatura y el arte cubano de esa interacción entre el mito y la política? Ya has dado varios ejemplos, ¿no? Algunos que te vengan a la mente que son actuales ahora mismo y, ¿no? Y es urgente, ¿no? Que les prestemos atención y que se den a la luz. Sí, ¿te refieres a obras de arte, literatura o a fenómenos más bien o movimientos sociales? Porque tenemos los dos temas. Están las dos cosas, ¿no? Okay. Bueno, voy a mencionarlos los dos entonces, porque es cierto, he hablado ya de Prometeo, de Tomás Fernández Travieso, que era uno de los puntos de partida, ¿no? Pero ahí entran también obras fundamentales dentro del teatro cubano que hoy todavía no tienen el reconocimiento que merecen, como las Zetairas Habaneras de José Corrales y Manuel Pereira García, publicada en 1977, una década después, lo cual evidencia la continuidad, ¿no? Las Zetairas de Habaneras es una versión cubana de las Troyanas de Eurípides. Pero luego tenemos una biografía tan política, tan ácida, tan amarga, tan furiosa como la de Reinaldo Arenas, antes que anochezca. Reinaldo Arenas, todo su trayecto en el Parque Lenin huyendo de la policía y de todos los espacios que representan la represión de la dictadura cubana, anda con una Ilíada que le pidió a un amigo, Juan Abreu, que le llevara. Y él anda con esa Ilíada. Por tanto, hay un paralelismo continuo de su lectura y sus comentarios de la Ilíada y lo que le está sucediendo. De hecho, cuando lo detienen, la policía lo coge justamente porque está muy inmerso en la lectura del último canto de la Ilíada. Por ejemplo, eso por supuesto no es en absoluto gratuito en alguien como Reinaldo Arenas. ¿No? La publicación de Antes que anochezca es de 1992. Reinaldo Arenas culpa directamente a Fidel Castro de su muerte y sabemos que fue un personaje muy polémico. Dice al inicio de esta biografía novelada, ¿no?, que esta es su venganza contra casi todo el mundo, ¿no? Es lo que dice. Y a mí me interesa cómo Reinaldo Arenas, por ejemplo, desarticula, deconstruye, cuestiona esa idea del hombre nuevo, visto desde una perspectiva patriarcal, machista, porque precisamente lo que hace Reinaldo Arenas es, a partir del ideal homoerótico griego interpretado por él, es erotizar todo lo que le rodea. Los machos militares de la Revolución Cubana están erotizados todo el tiempo en Antes que anochezca. Tienen erecciones, tienen sexo con cualquiera, tienen sexo grupal en la calle, en las esquinas, en las habitaciones, públicamente, en lugares más secretos, en todas partes. Y todo esto él lo relaciona con el concepto de belleza
relacionado también con la Ilíada, a partir de su propia lectura personal, que uno puede estar más de acuerdo o no con ella, pero es su punto de vista, ¿no? Y entonces, antes que anochezca es precisamente una respuesta en contra de lo que Fidel Castro llamó esos degenerados, Elvis Presleyanos, que no crean que la bondad de la revolución, dice Fidel Castro, a principio de la revolución, la bondad de la revolución no la confundan con debilidades de la revolución, porque en ese discurso tan esquemático de Fidel Castro hay evidentemente una conceptualización del hombre nuevo revolucionario como masculino, fuerte, decidido, consciente, esforzado, y por otra parte todo lo que va a representar precisamente Reinaldo Arenas, ¿no? Contrarrevolucionario, gusano, débil, afeminado, degenerado, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que hace Reinaldo Arenas es contagiar a los ejércitos en verde olivo de la Revolución Cubana de toda esa degeneración, llamada así, por los propios líderes de la revolución, ¿no? En ese sentido, antes que anochezca, la relación con el mito, con la Ilíada, con Aquiles, ¿no? La toma de distancia de toda militancia es fundamental y creo que es súper importante. Hay otras obras como Los hijos de Ochun, de Raúl de Cárdenas, publicada en 1998. Hay obras también en Cuba reconocidas de las que se ha escrito, que posiblemente incluso gente que apoya al gobierno cubano defendería de alguna manera, obras premiadas en Cuba, pero que tienen una frontalidad desde el mito que es temeraria en contra del régimen cubano. Pienso en dos de los últimos años, ya entrando en los 2000, Ícaros de Norge Espinosa, que es de la misma manera o de una manera parecida en que Tomás Fernández Travieso tiene 3 Prometeos, él va a tener una serie de Ícaros, no uno solo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hace una relectura del mito desde una isla de Creta, y ahí se establecen una serie de paralelos con la situación cubana finisecular y de inicios del siglo XXI. Y luego tenemos una obra que yo he trabajado en clase con nuestros estudiantes que se llama Epopeya, de Abel González Melo, publicada en 2015, pero premiada en 2014 con el Premio Nacional de Dramaturgia Virgilio Piñera. O sea, las instituciones cubanas han premiado esta obra, por ejemplo. Sin embargo, no ha sido puesta en escena. No porque el autor no quiera, sino porque las implicaciones políticas son tan fuertes, las críticas son tan duras, aunque se sigan utilizando los nombres míticos, el paralelo es tan evidente que yo no creo que las instituciones cubanas fácilmente permitan que esta obra se presente. Ojalá que sí, ¿no? Para bien de todos. A pesar de eso lo premiaron. A pesar de eso pero he ahí el contraste. Por eso te decía, claro, una cosa son los circuitos de publicación que ellos saben que no van a tener una gran difusión, que ellos todavía pueden controlar dentro de las editoriales que ellos mismos manejan, etcétera. Y otra cosa es que la obra llegue a tener un alcance tal que ellos no puedan detener. Eso sí lo van a evitar. Lo van a evitar. No llegará a la televisión. No han querido que llegue a los escenarios cubanos. La obra se estrenó en Chicago. Se estrenó en Chicago por Aguijón Theater, un grupo de teatro que tú y yo conocemos, al que llevamos a nuestros estudiantes cada vez que podemos. Al menos así lo hacíamos antes de la pandemia. Esperemos que lo haremos otra vez, Pues fue presentada por primera vez, por ejemplo, por Aguijón Theater, ¿no? En Teatro Aguijón en Chicago. Y no ha sido representada en Cuba todavía. Esa maldición que tuvo, por ejemplo, Los 7 contra Tebas, que esperó 40 años para ser representada en Cuba por todas las implicaciones que ello traía, a pesar de que luego de 40 años la obra de Antón Arrufat parecía prácticamente inofensiva,
pues esa maldición sigue cayendo encima de algunas obras el día de hoy. Porque sí, Antón Arrufat, que fue premiado en el 69 también, fíjate que premiado y publicado, cuestionado, criticado, porque era un momento también de una defensa de lo revolucionario muy fervorosa, ¿no? Y entonces fue llamado de todo, ¿no? ¿Qué le pasa a Antón? ¿No se ha tomado sus pastillitas? Ese tipo de cosas, decía Leopoldo, uy, se me olvidó el nombre. Uno de estos, y bueno que se me olvide el nombre porque es uno de los censores, Luis Pavón, pero él tenía Leopoldo algo, se llamaba, en las publicaciones de Verde Olivo, ¿no? Y entonces, sin embargo, tuvo que esperar 40 años Antón Arrufat para que esa obra se representara en Cuba. Esta obra de Abel González Melo, premiada en 2014, de algún modo está siendo censurada en Cuba si no ha sido representada hasta hoy. Como tú tienes una obra premiada con el premio mayor y más importante de la dramaturgia cubana y esa obra luego de 7 años no ha sido representada. Ahí está la explicación, ¿no? Y ahí me detengo, ¿no? Fíjate que he hablado esencialmente de obras teatrales porque es lo último que más me ha interesado, pero en la propia poesía habría muchísimos ejemplos también. Quería invitar, bueno, ya que estamos a 35 minutos, nos quedan más o menos 25, quiero invitar al público, por favor, a poner preguntas, cualquier pregunta que tengan en el chat del Facebook Live, que lo tengo aquí. Por favor, vamos a poder integrar esas preguntas, las que tengan. Así que queremos que sean ustedes todos parte de esta conversación también, ¿no? Y ese recorrido me hace pensar, Yoandi, en que el mito hasta cierto punto es una herramienta literaria, ¿no? Para poder ver, analizar, problematizar una situación, un contexto político en que existe esa represión y esa censura. Contarán algunos con que no lo perciban, ¿verdad? Como ha pasado muchas veces en muchos países, ¿verdad? Que no se perciba esa crítica, pero lo que ha señalado es que sí, ¿no? Al no montar esa obra están diciendo, bueno, reconocemos cierto esfuerzo, pero tampoco queremos que sea parte de ese discurso público dentro de la isla, ¿no? Entonces, hablar de eso en este contexto aquí en Facebook Live nos ayuda, ¿no? a que esas obras se empiecen a montar, que estemos hablando, conversando sobre ello y por supuesto relacionándolo a movimientos como el de San Isidro, ¿no? Y las protestas recientes en Cuba, las detenciones de ciudadanos, cómo entran estos mitos dentro de estos movimientos sociales, especialmente recientemente. Yo empezaría por ponerte algunos ejemplos políticos que van a tener una visibilidad social importante y luego entraría más detenidamente en los ejemplos últimos que hemos tenido que son de movimientos sociales y activismo con mayor fuerza. Uh-huh. El monopolio que el gobierno cubano tiene de la prensa y la televisión hace que lo que nosotros podamos relacionar entre prensa cubana y referentes míticos siempre responda a sus intereses. Eso, por ejemplo, hace que el 12 de agosto de 2006, un periodista llamado Miguel Urbano Rodríguez publique en el Granma un artículo sobre Fidel como Aquiles comunista, ¿no? Claro, en ese momento, en 2006, yo estaba terminando la carrera, pero yo nunca olvidé ese artículo, nunca lo olvidé. Se quedó en mi mente y pasado el tiempo, una vez que estoy ya fuera de Cuba, recuerdo nuevamente ese artículo, lo busco, me lo leo, me siento muy ofendido con la relación y los paralelos que él establece entre una figura y otra. Ofendido en el sentido de que ya en ese momento yo llevaba años estudiando y enseñando la Ilíada y sus paralelos me parecían obtusos, completamente desacertados,
sin tener en cuenta las diferencias enormes entre una cultura y otra. Pero precisamente porque él se atreve a ello, yo me atrevo a lo contrario. Y entonces empiezo a publicar algunos artículos en la prensa independiente cubana. Y este artículo sale publicado en Cubanet, si mal no recuerdo. Y yo lo que cuestiono es que Fidel puede ser comparado de la misma manera con Aquiles. Y yo las evidencias que doy muy rápidamente es que Fidel fue un militante siempre, murió militando, nunca desertó, nunca habló de su familia, no fue un hombre familiar en el sentido de que hablara de su gente o de su esposa. Su esposa ha sido un misterio por décadas en Cuba. Ahora, por la explosión de Internet, de las redes sociales, de que todo se sabe o se inventa o se adivina, uno sabe un poco más, pero de eso se sabía muy poco, a no ser que tú tuvieras acceso a cierta información, pero no era lo común, ¿no? Entonces, Aquiles es en realidad la representación de muchas cosas que negaría esa militancia continua de Fidel Castro. Aquiles decide abandonar la guerra, pero además Fidel ha sido hasta hoy, incluso después de muerto, el líder indiscutible. Muchos de los que alaban, adoran, defienden el legado de Fidel Castro se permiten cuestionar a Trump, pero se sienten incómodos, se callan o critican a aquellos que cuestionan a Fidel Castro, en vida o después de muerto. Ahí hay un doble rasero. Un doble rasero que tiene que ver con un espacio dictatorial, al que muchos de los ciudadanos cubanos muchas veces responden sin tener conciencia de ello y reproducen esa misma mentalidad tiránica en la que han desarrollado sus propias carreras profesionales. Estoy pensando en periodistas, profesores, abogados también, o sea, hay de todo, ¿no? Pero precisamente en la Ilíada, cuando uno ve desde el propio inicio de la Ilíada, Aquiles, que es un guerrero, rey de un grupo específico de soldados, ¿no? El jefe de un grupo específico de soldados que viene con él, se enfrenta a Agamenón, que sería en todo caso ese líder indiscutible. Pero ¿sabes qué pasa? Que nunca en la mitología griega, ni en Homero, ni con Aquiles, ni con Agamenón, ni con Cronos, ni con Zeus, nunca ha habido un líder indiscutible. Y esa diferencia es fundamental y está en la base misma del sentido y del ser democrático. Y entonces, Aquiles se diferencia, la Ilíada se diferencia del sistema dictatorial cubano precisamente porque en la Ilíada, incluso en la Ilíada, siendo un poema tan arcaico, representando una cultura tan antigua, nadie tiene la última palabra. O puede tenerla, pero no es por eso que no es cuestionado y que tendrá que responder por ella, porque Agamenón se sale con las suyas en un principio de la Ilíada, pero luego las consecuencias le hacen tener que pedirle disculpa a Aquiles. Eso nunca lo hemos visto en el contexto cubano. Todavía el gobierno cubano no ha pedido disculpas por absolutamente nada. Y Fidel Castro, como representante de ese desmadre de más de 60 años, nunca lo hizo, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay una serie de diferencias. Entonces, yo estoy partiendo de mí mismo, pero más bien lo estoy haciendo como un ejemplo que parte de esa prensa independiente. Ahí hay un movimiento de periodistas independientes que alzan la voz desde dentro y fuera de Cuba para decir, no estoy de acuerdo con esto, hay otro punto de vista, los hechos aquí en realidad sucedieron de esta manera y empiezan al menos a darnos otra versión, ¿no? Fíjate que no solamente de lo que ha sucedido, sino cómo se interpretan las cosas. En mi punto de vista, desde un humildísimo lugar, lo que hago es cuestionar que Aquiles y Fidel tengan algo que ver. En todo caso, tienen que ver por lo tanto que se diferencian, ¿no? Y luego hay otros ejemplos, por ejemplo, Jaime Ortega llegó a cuestionar en una carta que hizo pública. Jaime Ortega fue cardenal de Cuba, murió no hace mucho. Escribió una carta pública cuestionando la puesta en escena
de una coreografía de Rosario Cárdenas titulada Afrodita o Espejo. Y los argumentos de Jaime Ortega desde el más rancio catolicismo institucional es el de alguien que prácticamente está defendiendo la dictadura del análisis y la representación de los mitos, ¿no? Ortega está utilizando un mito que él no quiere llamar mito dentro de la cultura cristiana para deslegitimar otro. Y ese otro mito que deslegitima es nada más y nada menos que la cultura afrocubana, porque lo que le molesta al cardenal es que se están comparando precisamente Ochun, Afrodita y la Virgen María. A él no le cabe en la cabeza que las tres puedan ser fusionadas artísticamente, ¿no? El cardenal entonces peligrosamente empieza a confundir, como el propio gobierno cubano, dogma, creencia con doctrina, del mismo modo en que el propio gobierno cubano ha querido confundir muchas veces arte con política. E incluso como Fidel Castro, Ortega intenta delimitar el arte y la creencia desde su adentro y su afuera, haciendo referencia a esa espantosa frase de Fidel Castro de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, ¿no? Pues él de alguna manera intenta hacer eso mismo desde las creencias, ¿no? Andy, nos ha entrado una pregunta Sí. que creo que está conectado con lo que estás hablando, de lo que estás hablando ahora mismo, de Abey Echavarría, que dice: entre tantos análisis interesantes, quisiera que profundizara en el problema del canon literario, el poder y la política educativa. La pregunta es, ¿cómo es ese canon hoy y cómo debería ser en una Cuba democrática y por qué? Mi experiencia personal es desoladora. Yo estudié en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana, donde dieron clases grandes profesores como Vicentina Antuña, Elena Calduch, Mirta Aguirre, que fue una gran profesora. Sin embargo, lamentablemente, por lo menos en el caso de Mirta Aguirre, cuando uno empieza a revisar los libros de texto de primaria de Cuba, donde están los poemas para niños de Mirta Aguirre, posiblemente escritos expresamente para ese tipo de libro de textos, uno no puede más que sentir una desazón enorme, sobre todo si uno ha entendido a estas alturas qué es vivir en libertad, ¿no? Porque todos los temas están relacionados de una manera muy estrecha, cerrada y obtusa con elementos ideológicos. Entonces, cuando hablamos de canon, literatura y educación en Cuba, es una encrucijada prácticamente sin salida. Se tiene prácticamente que replantear absolutamente todo, ¿no? Por suerte, en el ámbito académico, en la Facultad de Artes y Letras hoy, los estudios universitarios se plantean de una manera mucho más libre. Sí se estudian autores como Lidia Cabrera, autores como Reinaldo Arenas, Cabrera Infante y muchísimos más que no son publicados en Cuba, que no han sido publicados en Cuba, pero sí se estudian, se presentan tesis sobre ellos, ¿no? Muchos de esos graduados de letras e historia del arte hoy son activistas. Yo digo muchos, quizá no tantos, pero algunas de las figuras más visibles como Catherine Bisquet, que es graduada de filología, Julio Llopis, que es graduado de historia del arte. O sea, que hay una serie de figuras que han salido de la academia, que han puesto su cuerpo, han enfrentado a pecho abierto a la dictadura cubana y lo siguen haciendo el día de hoy. Hoy siguen custodiados. Catherine Bisquet ha sido desalojada por enésima vez, hace muy recientemente, con Camila, quien estaba viviendo con ella, ¿no? O sea, que este tipo de situaciones, digamos que podemos ver una especie de cambio en las figuras más jóvenes, digamos, más arriesgadas, ¿no? Pero en el orden institucional, ya poníamos algunos ejemplos en el ámbito del teatro, ¿no?
en el ámbito de las publicaciones teatrales, en el ámbito de las publicaciones literarias, se necesita replantear prácticamente todo, ¿no? Hablar de canon, bueno, es prácticamente conocido por todo el mundo cuántas ausencias hay en el diccionario de literatura cubana. Por tanto, hay que prácticamente revisarlo todo, ¿no? Y no es un asunto de revisionismo, es una necesidad cívica, es una necesidad cultural, ¿no? Hay una serie de oscuras zonas de vacíos ahí que todavía hay que llenar, que están vacíos por esas razones, ¿no? Eso es lo que puedo decir rápidamente. Es un tema muy complejo. La buena noticia es que, por suerte, al menos en la universidad, en los ámbitos en que se estudia literatura, sí hay más libertad. Que esa libertad se refleje en los medios, que llegue a las escuelas primarias, secundarias, ya es más complejo, ¿no? Yo fui formado por profesores en secundaria y en el pre que respondían directamente y claramente al sistema de gobierno cubano, ¿no? La libertad de pensamiento yo la encuentro cuando llego a la universidad. Y luego de la universidad, bueno, terminé dejando el país, ¿no? Fue la manera de continuar esa libertad que la universidad me proponía, porque profesionalmente, sí, yo era profesor en la Universidad de La Habana e impartía mis clases y nunca me sentí cuestionado por nada de lo que enseñase, ¿no? Pero uno quiere un más allá, y ese más allá que tiene que ver con muchos de los temas que estamos discutiendo hoy, por los que he sido invitado en este espacio, estos artículos yo no los hubiera publicado en Cuba, no los hubiera podido publicar en Cuba. Y si los hubiera publicado en la prensa independiente, me hubiera traído problemas indiscutiblemente en la institución cualquiera en la que estuviese trabajando. Pero si la persona que preguntó siente que no he respondido del todo, que me diga más detalladamente y puedo seguir dando algún dato que recuerde o que yo pueda compartir. Sí, absolutamente. Y gracias por esa pregunta, ¿no? Y si hay alguna pregunta relacionada, por favor no dejen de ponerlo en el chat. Sí, quería seguir un poco con el asunto del activismo, ¿no? Porque empecé, ¿qué me presentan los medios? Cómo también yo veo el surgimiento del periodismo independiente, en el que, muy agradecido digo, he podido participar. Mis artículos han sido aceptados. Nadie me manda que los escriba, simplemente yo los he escrito y han sido aceptados en distintas publicaciones, en Rialta, en Albor Invertido, en Cubanet, en Cibercuba, y los han publicado siempre sin el más mínimo atisbo de censura. Es lo que pienso, ellos me dan el espacio y yo me he podido expresar, así que lo agradezco. Pero precisamente, como yo, muchas otras personas, tanto que trabajan directamente en esos medios como que no, sino que son profesionales que colaboran en ciertos momentos, creo que eso también evidencia otro tipo de activismo que ha ido surgiendo, ¿no? La posibilidad de decir, de expresarse. Y ya cayendo en los últimos tiempos, en lo que ha sucedido en Cuba, en las protestas, en el sufrimiento de instar mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño, yo le pregunté, creo que por privado, o en algún comentario que le puse en Facebook, recuerdo con mucho cariño a Omar Ruiz Urquiola en una entrevista realizada por Periodismo de Barrio, donde al lado, detrás de ella, siempre salía una Atenea Párcenos. Todos los que saben del movimiento San Isidro, los que saben de lo que sucedió en Damas 955, durante ese tiempo que ellos estuvieron encerrados allí, conocen el papel tan fundamental que Omar Ruiz Urquiola ejerció. Relacionar de manera más directa o indirecta a Omar Ruiz Urquiola con la figura de Atenea Párcenos, porque ella misma personalmente tiene una cercanía enorme y se compró esa Atenea Párcenos en Atenas cuando visitó Atenas con su hermano y se la llevó para La Habana, es algo que a mí en lo personal y también en lo profesional me emociona mucho. Pero también sé, por ejemplo, porque Catherine Bisquet me lo ha dicho, que ella le leía a Antígona de Sófocles a Luis Manuel Otero Alcántara cuando estaban en huelga de hambre allí, mientras él estaba
tirado, ella le iba leyendo la obra, ¿no? Esa relación entre Antígona, rebelde, que se levanta en contra del poder tirano de quien dice ser su familia, quien quiere su bien, tiene muchísimo que ver con todas estas manifestaciones que ha habido en Cuba. Yo creo que si se enseñara más Antígona, y esto tiene que ver con la pregunta que hacían previamente, si se enseñara Antígona, una obra como Antígona, mucho más en secundaria, preuniversitario en Cuba, habría menos posibilidades. Y en Latinoamérica también en general habría muchas menos posibilidades de que las dictaduras aflorasen de la manera en que lo hacen en el ámbito latinoamericano, ¿no? Esta situación actual de los detenidos, ¿no? Que yo incluso la he planteado desde un artículo que escribí desde el motivo clásico, el ubi sunt, que tiene que ver con esa pregunta bíblica, pero que también ya está en Jorge Manrique, ¿no? Que empieza a preguntar dónde están y dónde están. Hay una relectura de esas desapariciones tan literarias, tan clásicas en el sentido del motivo, que llegan a ser horribles, dolorosas, destructivas por las cantidades de desapariciones que ha habido desde la década del 60 hasta el presente en tantos países latinoamericanos. Muchos decían, Cuba no, Cuba es distinta. Ha habido desapariciones en Cuba, ha habido encierros injustificados e injustos en Cuba. Ahora son más visibles, ¿no? Y claro, esa visibilidad es lo que cambia el panorama, ¿no? Por tanto, el artículo último que publiqué acerca del tema, que salió el 1 de agosto de 2021 en el Papel Periódico, que es un suplemento literario del diario El Nacional de Venezuela, se titula Las protestas en Cuba en clave de tragedia griega. Porque yo parto del tema y del referente de Edipo para entonces decir cuánto nos parecemos a Edipo, cuánto se parece el gobierno cubano a Edipo, y la diferencia principal entre Edipo y el gobierno cubano es que Edipo llega a reconocer su culpa, llega a reconocer que hizo algo mal, coge sus cosas y parte de la ciudad y se va, se exilia, cumple lo que él había prometido iba a suceder con el culpable, cuando él no sabía que el culpable era él mismo. Ahora, el gobierno cubano no ha reconocido nunca su culpa y hace todo lo contrario, niega esa anagnórisis edípica que cierra la obra sofoclea, la niega constantemente, y lo que hace es repetir una y otra vez el acto de expulsar a todo aquel que lo cuestione, y él se queda encerrado entre las grandes puertas de su palacio, ¿no? Haciendo el paralelo con Edipo, ¿no? Más o menos eso es lo que podría decir en relación con el activismo y lo que ha sucedido últimamente. Yo, el texto del Papel Periódico en el Nacional de Venezuela, hice todo lo posible por no escribirlo. Yo no quería hacer una relación entre la figura tiránica de la tragedia griega y el gobierno cubano, aunque todos los paralelos estuvieran ahí, pero son esos textos que están en mi cabeza, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. Termino escribiendo 2 párrafos y digo, bueno, no escribiré nada más, me desentiendo del tema. Luego sigo escribiendo, el artículo está ahí, y entonces, bueno, finalmente termina publicado. Y yo siento un alivio en el sentido de mi deber cívico, ¿no? Yo creo que por eso publico esos artículos, porque creo que tengo un interés personal y profesional con la cultura griega, con el mito griego, y tengo un deber con Cuba, con los cubanos, ¿no? Con los cubanos de los que yo me guste más, me guste menos, me sienta más cómodo o menos cómodo en un momento, formo parte, ¿no? Yo soy parte de esa sociedad que ha tenido que sufrir, ¿no? Esas continuas expulsiones, ¿no? Esas continuas expulsiones que son precisamente lo contrario a lo que propone la mitología como sistema de la cultura griega, que es la inclusión continua. La mitología griega no excluye, no ha excluido nunca, desde el pasado hasta hoy. Todas las Medeas son posibles,
caribeñas, africanas, europeas, asiáticas, todas son bienvenidas. El gobierno cubano hace todo lo contrario, cerrarle la puerta a cualquier Medea o a cualquier Antígona que se atreva a levantar la voz para cuestionarlo. Me emociona lo que dices y esta última explicación es como volver al principio, ¿no? Hay una conexión muy personal y también universal aquí a la que tenemos que atender nosotros, y me recuerda aquí a una cita de Prometeo, de la obra a la que nos referimos al principio, en que dice: mientras más fuimos, más duele no ser. Y ese dolor que acabas de expresar es algo que se siente en tus artículos y en el amor que le tienes a ese pueblo cubano, a esa afinidad, ¿no? Universal de nuevo, y responsabilidad que tenemos por el otro, ¿no? Y con eso llegamos a la obra. Quiero darle las gracias a todos en el público que han estado con nosotros, por supuesto a Académicas por esta oportunidad, y a Instar, y a nuestro invitado extraordinario, mi colega y amigo Yoandi Cabrera Ortega. Muchas gracias a ti, Marilén. Absolutamente. Gracias a Instar nuevamente, gracias por el trabajo que hacen. Yo estoy, la verdad, muy conmovido y sigo muy de cerca el trabajo que hacen, porque creo que es precisamente esos espacios de activismos que se han abierto en los últimos años que permiten respirar, ¿no? Respirar cuando de estos temas muchas veces hablar dentro de Cuba traería consecuencias dolorosas para muchos, ¿no? Así que gracias. Y seguimos, yo seguiré publicando artículos de los mismos temas. Hay un artículo que pronto saldrá que es precisamente de la obra. Me alegra tanto que esta obra Prometeo de Tomás Fernández Travieso se haya convertido como una especie de eje de nuestra conversación hoy, porque creo que es una obra poco conocida, poco difundida, y sin embargo creo que lo merece muchísimo, ¿no? Así que gracias de nuevo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos. Thank you.